Bienvenido a Tu Pyme Productiva, un podcast de C-Talent donde encontrarás la mejor información de recursos humanos y consultoría empresarial. No te pierdas los mejores consejos con Marcos Rendón, consultor de C-Talent. Comenzamos. Muy buen día a todos y bienvenidos a una sesión más de Tu Pyme Productiva, el programa, el podcast, donde hablaremos de conceptos, de técnicas, de estrategias empresariales y donde ayudamos a los líderes de negocios a que sus empresas trabajen sin ellos. Esto es Tu Pyme Productiva. Y bueno, este programa lo vamos a dedicar a las niñas y a las adolescentes, ya que es el Día Internacional de la Niña, el cual se celebra en el mes de octubre de cada año. Y todo esto es con el objetivo de promover la igualdad y la no discriminación de las niñas y adolescentes. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución en la que se declaraba el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña. Y bueno, este documento básicamente tiene como finalidad reconocer los derechos de las niñas y los desafíos que enfrentan en todo el mundo por ser parte, vamos a llamarle, de uno de los grupos vulnerables de la sociedad. Entonces, felicidades a todas las niñas y adolescentes de nuestro México, de nuestra América, de Europa, de Asia y de todo el mundo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy tendremos un programa muy interesante, ya que hablaremos sobre cómo elaborar un manual de procesos sin que seas un experto. Pero antes, recuerda visitar ctalentconsultoria.com, todo lo que necesitas hacer para que tu negocio sea una empresa productiva. Y ahora sí, sin más comentarios, vamos a iniciar. Una de las problemáticas de muchas empresas es que operan sin flujos de trabajo estandarizados. Es decir, trabajan a urgencias, a bomberazos, le decimos aquí en México, apagando fuegos y repitiendo una serie de problemas o errores en su trabajo diario. Resulta que siempre que hacen el mismo proceso, generalmente se presentan los mismos errores o diferentes, pero que no se les da una revisada, no se les da una mejora a ese proceso. Y en mi experiencia, muchas empresas se han acostumbrado a trabajar con estos errores. Creen que el error es parte de su proceso y que lo único que hay que hacer es solucionarlo nuevamente. Esto, por lo tanto, trae muchísimos problemas, ya que el error repetido constantemente a lo largo del año o del tiempo puede convertirse en días que se toman para poder realizar esos errores, y además también días o tiempo que utiliza el equipo para solucionarlos. Entonces, esto es algo que se tiene que mejorar. Y yo te preguntaría a ti, como líder de negocio, como startup, etcétera, etcétera, ¿te ha pasado esto alguna vez? Bueno, si te ha pasado, estás en el lugar indicado. También en estas empresas no están bien definidos los responsables de las actividades, lo que genera estancamientos y como resultado no lograr las metas como equipo. ¿Te ha pasado alguna vez que en tu organización diga alguien como, es que eso no me toca a mí, o yo no sabía que esa actividad la tenía que hacer yo, sino el área de contabilidad o el área de finanzas o el área de ventas? Bueno, pues esto también es muy importante. Y para ello existen soluciones que permiten a los colaboradores tener sus actividades bien definidas dentro de los procesos de la empresa y lograr, por supuesto, en equipo cumplir con los requerimientos de los clientes. Y una de estas soluciones es la documentación y mapeo de tus procesos. Por ello, aquí te diré los 7 puntos más importantes para que realices un manual de procesos de tu organización sin que seas un experto. Y vamos a empezar. El número 1 es: nombra el proceso a documentar. Es importante que todos los colaboradores que estén involucrados en este proceso, ya sea de ventas, de contabilidad, de cobranza, se pongan de acuerdo para nombrarlo, ya que me ha tocado en mi experiencia ver que cuando documentamos un proceso, los colaboradores tienen diferentes maneras de referirse a él. Y esto puede generar muchísimas confusiones. Es como si a una misma persona le llamaras Juan, pero también le llaman Pedro, y le dicen Leticia, y le dicen Ernesto. Y bueno, esto por supuesto, para alguien nuevo que acaba de conocer a esta persona, pues será
realmente complicado y un problema porque no sabrá cómo referirse a ella. Y esto es algo muy básico, pero de verdad muy importante en el proceso. Definir el nombre general o formal de tu proceso. Número 2. Define cuál es el objetivo. Todo objetivo deberá de ser redactado con un verbo en infinitivo. Y bueno, pues como ejemplo puede ser realizar, elaborar, generar, reunir, etcétera, etcétera. Todo verbo tiene que ser en infinitivo. Y deberás explicar qué acción se realiza, a través o por medio de qué va a realizar determinada acción y al final cuál es el fin de cumplir con dicho objetivo. Si esto te suena familiar es porque en algún momento lo hemos comentado en otro podcast de cómo realizar una descripción de puestos, y precisamente aquí se unen las descripciones de las actividades de cada puesto y que están alineadas junto con los procesos de la organización. Por ello es la misma fórmula: qué realiza, cómo lo realiza y para qué lo realiza el colaborador. Muy bien. Bueno, número 3, identifica los responsables o involucrados en el proceso. Es decir, ¿cuáles son esas áreas que interactúan en esta ruta? Es importante hacer una lista de todos ellos y al definir el proceso será importante que estén presentes también los involucrados. De repente sucede que el líder de negocio o ciertas personas empiezan a documentar el proceso y dicen, por cierto, también está el área de almacén y se nos había olvidado, ¿no? Entonces será importante que puedas identificar todos los responsables, porque si no, entonces vas a tener que mover todo tu proceso y agregar nuevas acciones de los participantes. Define el alcance. ¿Qué quiere decir esto? Este concepto se refiere al primer paso de tu proceso y, por supuesto, al último paso. En otras palabras, debes de definir con qué actividad inicia tu proceso y con qué otra actividad termina el proceso. Esto te va a ayudar a acotar tu flujo de actividades y no empezarlo a mezclar con otros procesos contiguos. Me ha sucedido que hay líderes de negocio o dueños o directores que quieren empezar a documentar sus procesos y empiezan con el área de ventas y van terminando con el área de almacén, ¿no? Es que todo esto conlleva, no, pero debemos de acotar. Si solamente hablamos del área de ventas, de un proceso de ventas, entonces piensa bien y te va a ayudar muchísimo. ¿Cuál es el primer proceso? Pues cuando el cliente está interesado, por ejemplo. No, es antes, cuando envío una propuesta económica. No, es antes, cuando llega un lead o un prospecto y quiere información. ¿Y cuál es el final? Pues es cobrarle, mandarle la factura. No es cobrarle, mandarle la factura, es que después de que le cobramos lo subimos al sistema para que se registre. Entonces, define cuál es el primer paso y el último, y esto te va a ayudar muchísimo para poder acotar tu proceso. Y hasta aquí la primera parte de este podcast, que está muy interesante, así que quédate y en un momentito te daré los siguientes puntos. ¿Qué esperas para escuchar tu pyme productiva? No te pierdas un episodio cada semana a través de nuestras plataformas digitales. Tu Pyme Productiva, un podcast de C-Talent, tu gerente en recursos humanos. Para más información visita ctalentconsultoría.com. Bien, pues regresamos con los puntos para que elabores un manual de procesos sin que seas un experto. Bien, punto número 5, realiza un mapeo de procesos. El mapeo es una representación gráfica de todo tu proceso y de cómo va a ir fluyendo. Te recomiendo que primero lo hagas en una hoja, ya que seguramente irás haciendo modificaciones, borrones, ajustes, y donde todos los involucrados pues van a estar haciendo una lluvia de ideas de cómo va el flujo del trabajo. En este mapeo también es importante que vayas agregando los documentos que se utilizan en este proceso, todos esos documentos de transmisión de información y los sistemas o bases de datos que utilizas
o que utiliza el equipo para trabajar en dicho proceso. Un tema muy importante en el mapeo, pues existen varias simbologías para poder representar acciones del proceso. Estas simbologías pueden representar, como decíamos, pues un documento, pueden representar llamadas telefónicas, puede representar que la información se envía por correo electrónico, qué sistemas se utilizan en el transcurso del proceso. Así que te recomiendo que le eches un vistazo a lo que es un BPM. Te platico un poquito, sus siglas significan Gestión de Procesos de Negocio, en inglés Business Process Management, y es una disciplina de gestión compuesta de metodologías y tecnologías, y básicamente su objetivo es que puedas mejorar el desempeño, la eficiencia y la eficacia, y por supuesto la optimización de los procesos de tu organización. Esto se hace a través de la gestión precisamente de los procesos que deben de diseñarse, ¿no? Los que vas a modelar, cómo los vas a organizar, que los vas además documentar y optimizar de forma continua. Por lo tanto, puede ser descrito como un proceso de mejora continua de procesos, ¿cierto? Ahora te voy a compartir en qué plataforma puedes mapear tus procesos. Esta es información de mucho valor para ti, porque además esta plataforma es gratuita, bueno, como en la mayoría o en todas, en una versión sin costo. Puedes empezar a realizar los procesos de tu negocio. Y en lo personal a mí me gusta mucho, ya que te facilita realizar tus mapeos de proceso y es muy intuitiva. Además, los gráficos están bonitos, ¿no? La herramienta se llama Cawemo, te la deletreo, C-A-W-E-M-O. Y la página donde puedes encontrar y donde puedes empezar a mapear tus procesos es cawemo.com. Aquí podrás diseñar todos los procesos gráficamente y documentar los archivos adjuntos que te comentaba, las representaciones de las llamadas, de los correos, de si el proceso va hacia un lado o va hacia otro, o si se hacen o realizan actividades simultáneas. Además, cuando tú terminas este proceso, puedes bajarlo en PDF y enviarlo a todo tu equipo para que tal vez lo revisen primero, hagan una lluvia de ideas. Oye, no hay que modificar esta actividad, o esta actividad ya no se realiza, o incluso gráficamente te ayuda a decir, oye, esta actividad no tendría que estar aquí, ¿okay? Es importante que un proceso siempre lleve lo que son las actividades más importantes, no actividades accesorias, vamos a llamarle. Siempre tiene que estar delgadito, o como se le llama en otro argot, tiene que estar lean, ¿no? Lean, tiene que estar enfocado solo a lo que actividades que impactan en el proceso. Entonces te decía, puedes bajar este PDF, enviarlos a tu equipo para que tengan claro cuál es el flujo de trabajo, identifiquen quién realiza la actividad y a quién le corresponde esta actividad, que es lo que comentábamos hace ratito. Si no tienen claro los responsables, aquí gráficamente se puede decir cuántas actividades tiene Marcos en su flujo de efectivo y cuántas tiene Pedro y cuántas tiene Luis, ¿no? Por otro lado, define las actividades. Cuando ya mapeaste en Cawemo y confirmaste que el flujo de información es el correcto, ahora dedícate a describirlas. Siempre deberás indicar la definición de la actividad, el medio por el cual se realiza y el objetivo. Esto es muy importante, ya que las mapeamos. Ahora sí escribimos en dicha actividad se deberá enviar la factura al cliente cada 15 días o todos los 15 por medio de correo electrónico y confirmando vía WhatsApp o llamada telefónica. Todo esto con la finalidad o con el objetivo de que él cuente con dicha información, ¿no? Entonces, como verás ahí en esta descripción, se nombra la actividad y cómo se tiene que hacer, ¿ok? Y vámonos al siguiente punto, KPIs, que son básicamente los objetivos o las metas del proceso. ¿Qué se tiene que lograr con este proceso en conjunto? ¿Okay? En lo personal, yo te sugiero que solo hagas 3 KPIs
por cada proceso con todo tu equipo, y que estos KPIs o metas que se tienen que lograr estén alineadas precisamente a cumplir lo más importante de tu proceso, ¿ok? ¿Cómo puedes definir estos KPIs? Bueno, pues con métricas, utiliza números, utiliza ciertos indicadores que te ayuden a saber si está cubierto el objetivo o no. Que sean cuantitativos más que cualitativos. Esto te va a ayudar muchísimo. Puede ser en 3 horas se tiene que terminar este proceso, o lo puedes hacer en distancia, o algún indicador, repito, numérico que te ayude a poder descifrar si lograron en conjunto el proceso, si se quedaron a medias o no lo lograron, ¿no? Por ahí se utilizan también semáforos en tiempos, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo óptimo en verde? ¿Cuál es el tiempo promedio en amarillo? ¿Cuál es el tiempo pesimista en tu actividad, ¿no? Entonces esto es muy importante para que lo puedas medir y saber que en conjunto lograron los resultados o no. Y número 8, este punto también es muy importante. Define las políticas. Son los deber ser de tu proceso. Todas aquellas acciones que se deben respetar sí o sí del proceso. Te voy a poner un ejemplo. Todas las notas de crédito deberán de ser autorizadas por el área de dirección. O todos los cobros deberán ser por transferencia electrónica. En estos 2 ejemplos explicamos claramente que no debemos saltarnos esa norma. De lo contrario, incurriríamos en una llamada de atención. Entonces estas políticas nos ayudan, son las reglas, es como el partido de fútbol, ¿no? Pues no se puede agarrar la pelota con la mano si tú eres un delantero o un medio, ¿no? Si te gusta el fútbol, o si juegas béisbol. Bueno, yo no conozco mucho el béisbol, pero también se manejan reglas para que el juego tenga una estructura. Bueno, pues es lo mismo con tu empresa, es lo mismo con tus procesos y es lo mismo con tu equipo de trabajo. Y bueno, si tu empresa ya funciona actualmente porque recibes ganancias de ella, sin tener procesos y teniendo problemáticas, repetición de errores, actividades duplicadas por personas, etcétera, etcétera, pero ya trabaja así. Una cliente me decía, mira, mi empresa ya funciona mal, pero funciona, ¿no? Yo les decía, imagínate cuánto incrementarías tu productividad de procesos o tus resultados y por ende tus ganancias si implementaras procesos. Entonces esa pregunta respóndetela tú, porque seguramente lo harías muchísimo mejor. En fin, vamos a cerrar con todo esto y bueno, pues hasta aquí la información. Espero que la hayas disfrutado. Así que muchas gracias a todos. Si te gustó el podcast, te agradeceré que dejes tus comentarios en cetalenconsultoria.com o en nuestras redes como Spotify, como iTunes, como iVoox, etcétera, etcétera, donde nos hayas escuchado, y me regales una valoración de 5 estrellas en iTunes o bien en nuestro podcast de Tu Pyme Productiva. También estamos dando asesorías online, sobre todo si quieres implementar algún proceso dentro de tu empresa. Pues contáctanos en cetalenconsultoria.com. Todo lo que necesitas para hacer de tu negocio una empresa productiva. Te mando un abrazo 3.0. Hasta la próxima. Esto fue Tu Pyme Productiva, un podcast de Cetalen, tu gerente en recursos humanos. Recuerda visitar cetalenconsultoria.com. Hasta la próxima.